Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Sombras del Pasado, y hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta. ¿Están listos para escucharla? Entonces, apaguen las luces, suban el volumen y empecemos. Novela escrita en 1891 por Oscar Wilde, se desarrolla principalmente en Londres. Es un relato fantástico que ofrece como contrapunto la existencia interior, onírica y torturada de las pasiones del hombre. Es un reflejo crítico de la sociedad inglesa de fines de siglo XIX. Es la historia de un adolescente al cual pintan un retrato y queda maravillado de su belleza física. Él decía que con tal de conservar su juventud era capaz de venderle su alma al diablo, para que él conservara su juventud y el retrato cargara con los años. Basilio se encuentra hablando con Lord Henry, y admirando lo que él llama su obra maestra, le confiesa la idolatría que siente por la belleza de este adolescente. Lord Henry conoce a Dorian Gray y a través de la conversación, casualmente, ambos conocen a la tía Agatha. Esta visita resulta ser positiva ya que para Dorian, Basilio es muy aburrido porque no le gusta conversar cuando está pintando. Lord Henry conversa con Dorian de cosas que le sorprenden, de las que él no había reflexionado, como la importancia de los sentidos, del alma y la juventud de la que éste goza. Le dice que la juventud no es eterna y que debe aprovecharla. Lord Henry averigua más sobre Dorian, y descubre que su tío Jorge conoce a la familia de este, a su madre, Margarita de Vere, e hija de Lord Kelso. Margarita de Vere se enamoró de un hombre pobre, al cual Lord Kelso se dice mandó matar, y por esta razón, a pesar de que ella vivía en casa de su papá, jamás volvió a hablarle. Con esta información Lord Henry se dio cuenta de lo que podía llegar a hacer con Dorian, a quien llamó hijo del amor y la muerte. Lord Henry tenía una cita con su tía Agatha, a la cual también asistirían Dorian y amigos de su tía. Estos se reunían para discutir sobre la forma tan particular de cada uno, de cómo veían la vida de los americanos. Cuando Lord Henry les dio un largo contexto de que los seres humanos nos olvidamos de sonreír, y nos preocupamos demasiado por cosas superficiales, como el ¿qué dirán? Todos los invitados prestaron gran atención, y al terminar de hablar le mostraron lo encantados que estuvieron con su maravillosa conversación, y enseñanza que obtuvieron. Un mes después, Dorian le confiesa a Lord Henry, y a Basilio estar enamorado de una actriz, Sibylla Vane, la cual conoce en un teatro. Él dice que ella lo nombra príncipe encantado, los convence para que vayan a ver a su amada al teatro. Basilio y Lord Henry se quedan pensando, en que nuestros más débiles impulsos, son aquellos de cuya naturaleza tenemos conciencia, y que con frecuencia pensando hacer una experiencia sobre los demás, la hacemos realmente sobre nosotros mismos. Sibylla Vane entra a su casa, y le dice a su madre que es muy feliz con su príncipe encantado, y ella le advierte que solo si es rico podrá pensar en matrimonio. A ella no le importan las palabras de su madre, pero entra su hermano Jaime y con voz de disgusto le dice que no va a permitir que nadie la lastime, y que si ese príncipe encantado se atreve a hacerlo, lo matará, y advierte a su madre que debe cuidar de ella porque él viajará a Australia. Lord Henry, Basilio y Dorian tenían una cita en un hotel. Dorian aún no llegaba, a lo que Lord Henry aprovechaba para contarle a Basilio que éste se había comprometido en matrimonio con Sibylla Vane. Basilio respondió que no estaba de acuerdo, porque pensaba que solo lo buscaba por su fortuna. En ese momento llegó Dorian y les dice que es muy feliz con su amada, les advierte que todo debe ser un secreto, porque él no es mayor de edad, y en cuanto lo sea va a hacer lo que quiera, y eso es casarse con Sibylla. Llegan al teatro donde actúa Sibylla. A Lord Henry le parece un lugar horrible, y critica todo lo que ve, pero Basilio le dice que si eso lo hace feliz él lo apoyará. Al fin, cuando se levanta el telón, los dos amigos se quedan asombrados con la belleza de Sibylla, pero los desilusiona su actuación, porque era demasiado artificial y sin talento. Lord Henry se levantó y dijo que se fueran, que no aguantaba el escándalo que todo el público estaba haciendo. Dorian no entendía qué le pasaba a Sibylla, se repetía que era una actriz vulgar y mediocre, a lo cual Basilio le dijo antes de irse que no hablara así de alguien a quien amaba porque el amor es más hermoso que el arte, y se fue junto con su amigo. Al terminar la obra, Dorian se dirige a Sibylla y le reclama su mala actuación, la humilló, la insultó y cuando ella se quiso acercar a él la despreció. Ella le decía que con él había conocido el amor, y que se había olvidado de todo hasta de la actuación.
pero que no le importaba porque ahora era feliz. Dorian le dice que él se había enamorado del arte que ella desempeñaba, que no quería saber más de ella, pero ella le suplicaba que no la abandone, y él sin hacer caso de sus súplicas sale del teatro. Al día siguiente Dorian despertó y se da cuenta que el cuadro tuvo un cambio. Pensó que era el reflejo del pecado de crueldad que había tenido con Sibila. En ese momento le escribió una carta en donde le pedía perdón, y le decía que su promesa de matrimonio seguía en pie, pero llegó Lord Henry y le dice que Sibila estaba muerta. Dorian se queda asombrado con la noticia y no sabe qué decir, mientras que a Lord Henry le preocupa mucho el escándalo y la reputación de Dorian. Le recuerda que tienen un compromiso para ir a la ópera, y que es una magnífica idea para que nadie lo relacione con la muerte de esa muchacha. Cuando Dorian desayunaba, llega Basilio muy preocupado por el estado de ánimo que podría tener Dorian, por la muerte de Sibila, pero Basilio se asombró de la frialdad con la que hablaba de ese hecho, y le dijo que ya no era el mismo. Basilio le dice que le preocupa la información judicial, y le preguntó si alguien sabía su nombre, pero él dijo que ella solo lo llamaba a Príncipe Encantado, y este se queda tranquilo. Dorian le pide que haga un retrato de Sibila, y acepta diciendo que debía ir a posar, a lo cual Dorian se negó rotundamente, y Basilio dijo entonces que llevaría su retrato a la exposición de París, pero Dorian le recordó que él prometió no exponer ese cuadro en ningún lugar, y que dejaría que lo llevara con una condición, que le contara su secreto. Basilio aceptó condicionándolo también a contestar una pregunta: ¿has notado algún cambio en el retrato? Dorian se asustó y por su expresión supo que ya lo había notado, y se sentó a contarle su secreto diciéndole: cuando lo conocí lo idolatré de inmediato pensando que era un sentimiento que los demás juzgarían como pecaminoso y por eso nunca se lo dije, pero que eso ya no importaba, que solo quería llevar el retrato a la exposición. La confesión a Dorian le sorprendió mucho, pero también le preocupó porque él sentía lo mismo por Lord Henry, y le dijo al pintor que le agradecía su confianza, pero que no volvería a posar para él, y nunca más nadie volvería a ver el cuadro, que lo cambiaría de lugar. Dorian llama a su criado y le pide que envíe a 2 hombres para que le ayuden a cambiar de lugar el cuadro. Lo subieron tranquilamente a la habitación que Dorian había ocupado cuando era niño, cerró y guardó él la única llave que había de la habitación. Después regresó y se sentó a leer una información que le mandó Lord Henry que hablaba de la muerte de Sibila, pero se enojó mucho ya que estaba tan paranoico con lo del cuadro que todo lo asustaba, y con cualquier cosa se enojaba. Tomó otro de los libros que le había mandado Lord Henry, y lo encontró tan interesante porque era de sueños que él había tenido. Ahí se revelaban cosas que nunca había pensado, las descubría de una manera muy interesante. Pasaron los años y ese libro seguía influenciando la vida de Dorian, ya que parecía su vida entera antes de que él la viviera. Conforme pasaba el tiempo la gente se asombraba más de Dorian, ya que el paso del tiempo no se notaba en él, pero había gente que solía ser su amigo, y de repente se apartaban de él sin dar una explicación, pero a él no le importaba eso, y seguía con su vida social de siempre. Al llegar a su casa fue a ver el cuadro, y descubrió que éste había envejecido, y que él no tenía ni una sola arruga como algún día él había deseado, y que ahora no lo hacía sentir tan bien como se lo imaginaba, pero decidió seguir con su vida, y empezó a buscar diferentes actividades como internarse en la religión católica, en la música, hizo grandes fiestas, se metió al mundo de las joyas, a los bordados y tapices. Así fue pasando de un lugar a otro teniendo especial influencia entre los jóvenes a lo que él sentía cierto temor. Dorian ya casi tenía 38 años cuando un día saliendo de la casa de Lord Henry encontró a Basilio, y este le dijo que tenía que hablar con él antes de irse de viaje a París. Entraron a la casa de Dorian y Basilio le preguntó qué pasaba con él, porque todos los jóvenes que se acercaban a él terminaban en muy malas condiciones o terminaban suicidándose, a lo que Dorian contestó: porque conozco todo cuanto se refiere a sus vidas, pero no porque ellos sepan mucho de la mía. Al descubrirles y demostrarles que son muy hipócritas, ellos se ofenden y por eso me repudian porque yo sé hasta su pecado más secreto. Basilio le dijo que debería conocer su alma, y que no debería juzgar a los demás porque él también tenía cosas que no eran tan buenas. Dorian se levantó y le dijo que en ese momento le iba a enseñar su alma. Subieron a la habitación donde Dorian escondía el cuadro que había hecho Basilio. Y cuando éste miró el cuadro casi se desmaya de la impresión, pero trata de justificar el por qué se veía así diciendo que tal vez por la humedad y el moho, mientras repentinamente Dorian se llenaba de odio hacia Basilio, sintiendo que el retrato le decía al oído que lo matara, y Dorian lo mata haciéndole un agujero en el cuello,
Inmediatamente se va de allí sin que nadie se dé cuenta, salió a la calle y toca la puerta para que el criado le abra, y no lo relacionen con la muerte de Basilio. A la mañana siguiente, Dorian se despertó muy tranquilo y sin ningún remordimiento, busca en una agenda el nombre de Alan Campbell, y cuando lo encontró, manda a su criado a buscarlo, pensando que era la persona que podía ayudarle a deshacerse del cuerpo de Basilio, ya que este era un gran químico y podía inventar una sustancia. El criado se fue en busca de Alan y de inmediato regresaron. Cuando Dorian lo vio le contó que había un muerto en la habitación de arriba, y que lo mandó llamar porque necesitaba que le ayudara a deshacerse de él. En un principio este se negó, pero Dorian lo amenazó y como este sabía cosas de la vida de Alan, a él no le quedó otra que aceptar. Dorian le dijo al criado que se fuera, que tenía toda la tarde para él, y Alan subió a hacer el trabajo. Este bajó pálido pero tranquilo y dijo a Dorian: «Ya hice lo que me pidió, y espero que no volvamos a vernos nunca». Dorian subió a ver la habitación, y ya no estaba el cuerpo, solo había un horrible olor a ácido nítrico. A las 8:30 de la noche Dorian ya estaba en el salón de Lady Narborough, una amiga, y nadie se imaginaba lo que acababa de pasar. Él instantáneamente experimentó el terrible placer de una doble vida, y se sentía muy mal. Cuando de repente ve entrar a Lord Henry siente un gran consuelo. Cuando este va a donde está Dorian lo ve muy desmejorado, y le pregunta que si tiene algún problema, y Lady Narborough contesta es que Dorian está enamorado. Este rechaza no haberse enamorado desde que Madame Ferrol. Cuando sonaron las 12 campanadas Dorian subió a un coche y dio al cochero una dirección. Tumbado en el coche, Dorian miraba la sórdida vergüenza de la ciudad, repitiendo interiormente las palabras que le dijo Lord Henry el día que se conocieron: curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. Su alma en verdad estaba mortalmente enferma, había derramado sangre inocente, pero aunque el perdón fuera imposible, posible era aún el olvido y él estaba decidido a olvidar. Dorian se estremeció y rápidamente se dirigió al muelle. Al cabo de unos minutos llegó a una casita miserable. Entró sin decir una palabra. Unos niños jugaban con unos dados de hueso, dos mujeres mofándose de un viejo que se restregaba las nalgas con una expresión de asco. Dorian miró aterrorizado y empezó a lloriquear. Él estaba prisionero en sus pensamientos y de sus culpas. Parecía ver los ojos de Basilio mirándolo. Necesitaba escapar de sí mismo y se fue al muelle. Allí tomó brandy con Adriano y arrojando dinero pidió a las mujeres que no lo molestaran. Al dirigirse a la puerta una horrible risa brotó de la mujer que había cogido el dinero y gritó: «Ahí va el que hizo el pacto con el diablo, maldita», respondió él. «Le gusta mejor que le digan príncipe encantado». Dorian apresuraba el paso para salir de allí, pero fue empujado mientras una mano le apretaba la garganta. Con esfuerzo, soltándose vio a un hombre fornido y enojado. Era Jaime Vane, y preguntó: «Dorian, ¿qué le he hecho yo?». «Destrozó la vida de Sibylla Vane hace 18 años y ella era mi hermana», pero Dorian le dijo que lo llevara a la luz, y se iba a dar cuenta de que era imposible que él hubiera conocido a su hermana. Al fin lo llevó a la luz, y Jaime Vane se dio cuenta que era muy joven para que hubiese conocido a Sibylla. Le pide una disculpa y lo dejó ir. Dorian fue al invernadero de Selby Royal, hablando con la duquesa de Monmouth. Lord Henry se acercó a ellos, y le preguntó a ella si ya le había hablado Dorian de su proyecto de rebautizar todo. «Entonces, ¿cómo vamos a llamarte, Henry?», le preguntó ella. «El príncipe paradoja», dijo Dorian. «¿Por qué valoras demasiado la belleza?». A lo que responde: «Confieso creer que es mejor ser bello que bueno. La fealdad es una de las virtudes capitales». Nuestro anfitrión fue bautizado como el príncipe encantado. «No me recuerde usted eso, por favor», exclamó Dorian. «Déjeme, le traigo unas orquídeas». Pero apenas había terminado de hacerlo cuando se desmayó al ver en la ventana del invernadero la cara de Jaime Vane vigilándole. Al día siguiente, Dorian no salió de su casa. Tenía un infinito terror a la muerte. Cuando cerraba los ojos, veía la cara del marinero. El horror parecía poner su mano en su corazón. Los remordimientos no le permitían vivir. Imaginaba cosas que no estaba seguro de haberlas visto. Dorian le dijo a Lord Henry que presentía que algo horrible le iba a suceder a alguno de los dos, y este le contestó que lo único horrible era el aburrimiento. Dorian ordenó a su criado que preparara sus cosas para el expreso de la noche a Londres. En eso estaba, cuando tocaron a la puerta y era el guardia mayor, que fue a informarle que solo sabía de la víctima que era un marinero, y Dorian sintió como si su corazón cesara de latir, y algo le decía que ese hombre era Jaime Vane y fue a comprobarlo. Efectivamente era él.
Permaneció mirando el cadáver unos minutos, y se marchó con los ojos llenos de lágrimas. Lord Henry dice a Dorian que no puede cambiar, que de nada le sirve ser bueno, pero Dorian le asegura que está haciendo cosas buenas para cambiar, como la historia de una mujer que no ha querido perder. Ella no pertenecía a nuestra clase pero yo la amaba. Durante el mes de mayo solía verla 2 o 3 veces por semana, y ayer la encontré pero la dejé ir para no hacerle ningún daño como tantas veces he lastimado y degradado a la gente de mi alrededor. Es el primer sacrificio de mí mismo que conozco. Quiero ser mejor. La gente todavía discute la desaparición de Basilio, dijo Lord Henry, y a mí no me interesa lo que él haya decidido de su vida. Dorian le preguntó, ¿no se le ha ocurrido que Basilio haya sido asesinado? No sé quién podría tener ese interés. Pintaba maravillosamente pero era poco astuto. Dorian lo interrumpió para confesarle que él había asesinado a Basilio. Lord Henry solo comentó: todo crimen es vulgar, y toda vulgaridad es un crimen, y le preguntó por el cuadro que había hecho Basilio. Él solo contestó que ya lo había olvidado y que jamás le había gustado. A propósito, dijo Lord Henry, ¿qué provecho logra el hombre que gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Por qué me lo pregunta a mí?, dijo Dorian. Porque es la única persona que puede contestarme. Dorian dijo que es una terrible realidad pero que el alma existe, y que cada uno de nosotros puede envenenarla o hacerla perfecta. Lord Henry preguntó a Dorian, que cuál era su secreto para conservarse joven y maravilloso como lo había conocido. Me pregunto cuál será el final de su vida. Me satisface pensar que la vida ha sido su arte. Sí, mi vida ha sido exquisita pero no voy a seguir la misma vida. Y ahora, si me disculpa, quiero acostarme temprano. Mañana nos veremos a las 11, dijo Dorian y se retiró. Cuando iba hacia su casa, 2 muchachos dijeron al verlo, es Dorian Gray. Recordó cómo le gustaba que la gente hablara de él, y en ese momento le cansaba oír su propio nombre. Cuando llegó a su casa se echó sobre el sofá, y sintió un ardiente anhelo por la pureza inmaculada de su adolescencia. Como Lord Henry la dominó y la había llenado de vergüenza, recordó el momento de orgullo y de pasión en que pidió que el retrato cargase con el peso de sus días, y él conservase el inmaculado esplendor de la juventud. Mejor hubiese sido que cada pecado de su vida trajese consigo su segura y rápida pena. Pensaba en el suicidio de Sibylla Vane. Jaime Vane yacía en una tumba sin nombre, Alan Campbell se mató en su laboratorio, la desaparición de Basilio, y era la muerte en vida de su propia alma la que lo trastornaba. El retrato era el causante de todo, y pensó que si este desaparecía se sentiría mejor. Subió a la habitación donde estaba el cuadro, tiró de la cortina que cubría el retrato, y un grito de dolor y de indignación se le escapó. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el que había matado a Basilio, lo tomó y apuñaló el retrato. Solo se oyó un grito tan horrible, que los criados salieron rápido a mirar qué pasaba. Al subir a la habitación encontraron el cuadro de Dorian, en toda la maravilla de su exquisita juventud y de su belleza, y en el piso un hombre muerto, en traje de etiqueta, con un cuchillo en el corazón, lleno de sangre. Su cara era repugnante y llena de arrugas. Hasta que examinaron las sortijas que llevaba, supieron que era Dorian Gray, que al fin había liberado su alma del infierno donde la había depositado con el solo fin de conservar la belleza física. Si te ha gustado esta pequeña historia, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Pronto subiré más contenido. También pueden dejar sus experiencias, las estaré leyendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.